Enseñanza número 7. Warni kau maniking ka warang ke numero 7 kau. Santa Cena. Warni kau pakai ke Santa Cena. Queridos hermanos Warni mahaki imike. y hermanas en Cristo, Imike bala Christian dakni. uno de los privilegios Warni dias kau pagis diam niya ka. más grandes de cada cristiano Is dia yam ni balna ya ka Christian dakni balna. es recibir la Santa Cena. Rampal ni ke dia siyam niya ka ampo ko pag Santa Cena dunine. Hay muchos cristianos An Christian bala mahani kau. que no entienden Rampalitan kaduduwa sa ke. qué es la Santa Cena. Arampal ni ke Santa Cena kaysa yul ni katan kadune niya ka. Hay muchos cristianos An Christian mahni bangke. que tienen miedo Rampal ni yama duduwi. de recibir la Santa Cena. Rampal ni duni ni na yama duduwi. Escuche bien Yam ni daka. lo que pasó en la noche Ampo ka puktas bayak narang yaka. en que Jesús recibió la Santa Cena Rampal ni disas ka ampo bayak narang yaka. con sus apóstoles. Rampal ni disay ni pilbal na karat. Escuche bien lo que significa Rampal ni yam ni daka ampo bayak na yaka. tomar la Santa Cena. Ampo ka pakduna at ni niya ka Santa Cena. Y si usted, Manya ka. hermano o hermana, es cristiano, Imiki mahaki manya karam Christian man kat. prepárese para recibir la Santa Cena hoy. Rampal ni ririt taktah maite manya karidi man kat Santa Cena duta hite. Sabemos ciertamente que Jesucristo Rampal ni numayang kite di sa siya kampo kaupak. es el Hijo de Dios. Rampal ni kiwiting ya kawala ni sirang papang. Dios mismo se presentó en el cuerpo de Jesús. Rampal ni randawan ya kawitin muhini ya katya kadawak buknarang. En el tiempo de Jesús, Rambi witing tem ni ya katya ka disas. muchos sacerdotes judíos Rampal ni witing ka pagsaserdote bal na ya ka muy mahni bangrang. servían a sus propios bienes. Rampal ni witing na isa lahiyam ni nawanti ya katya emuarang. Los sacerdotes estaban llenos de codicia. Rampal na ya ka bangrang ite ya katya ka saserdote bal na ya ka aisa witing yam ni na ya tiya emuarang. Los sacerdotes Ang saserdote bal niya ka, guardaban y practicaban sus propias reglas religiosas. rampal ni biting na katya ka lahwi ayam warang ay sa biting na yam ni na wanti ya katya ka duwi huy warang. Los sacerdotes practicaban las reglas Rampal ni saserdote bal niya ka taas biting na lahwi talalawarang. que no estaban escritas en la ley. Rampal niya katya ka lakdi taldarang ka diul na di niya wase katya ka em narang. La ley es la parte de la Biblia. Rampal niya ka yula siyam niya ka Bible kul na sakya ka ke. Los sacerdotes no creían que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Ang rampal niya kawiting na ya kalahwi talalawa sa dawe waralay pispirini ko kalalahan narang disas crazy ka ay sa warak niyam narang yaka. Los sacerdotes perseguían a Jesús. Rampal nirang iti sacerdote balayak lawi disas ko usni tuhoy narang. Y los sacerdotes aborrecían a Jesús tanto Rampal nirang iti sacerdote balayak lawi disas ko dut ni talala na pal nirang. que los sacerdotes le querían matar Rampal niwiting na yak lawi disas ko ini na bekihin narang. y buscaban la manera cómo hacerlo. Rampal niwiting na wawalwarang ampo ko paglaskat yaka inaat nine. Entre los discípulos de Jesús Rampal nirang disciple bal na mahane pasya ka o pagyaka. había uno que se llamaba Judas Iscariote. Rampal nirang disciple bal na pasya ka o pagyakasya kayang na Judas Iscariote rang. Él era uno de los 12 apóstoles de Jesús. Rampal nirang yaka bal na pasning niya ka o pagyaka 12 ka o pagyaka asrang. Judas Iscariote era el amigo de Jesús, Rampal niya ka Judas Iscariote rampal witing kaltal yang aspal nirang. compañero, alumno y seguidor de Jesús. Rampal nirang iti yaka bang yaka pasning yaka o pagyaka witing na yaka pat sumamal na muhini asrang. Pero aunque Judas caminaba con Jesús, Ang kapas yaka yaka las dot nilikirang yaka pasning na yaka disas karak.
Judas no amaba a Jesús. Rampal ni kala suda sa tuaya ka rampal disas ka wanta wasarang. Quizás Judas admiraba y respetaba a Jesús. Ram layakat lak di taldarang tem ni katya ka witing ko respect mo nuwa kapatyam warang disas kao. Tal vez a Judas lo impresionaron los milagros que Jesús hizo. Rampal ni ke uras ko kalyayam narang ya witing ko beklahwe ka tihini paliduwi lalaw narang. La Biblia dice sobre Judas Iscariote que era un ladrón. An rampal ni Bible yaklawi yulwi tiyakal na ayang niya ka uras Iscariote ka rampal alas di malyang asrang. Entre los apóstoles, quienes acompañaron a Jesús, Rampal niya ka disciple balapas ya ka pa ya witing na karakil monwili kawarang. Judas era el tesorero. Rampal ni udas ya ka alas witing diloy ko ya ka duwi watwarang. Él tenía la bolsa de dinero. Rampal na witing ya ka pasning ya ka ofrendas ka patudo warang buhay na bol ni sa Pasko ya ka dala mah ni po harang. Y Judas robaba de lo que se echaba en ella. Rampal na ya ka pasning na ya ka duwalik ko na malwi po warang. Jesús sabía quién era Judas, Anya ka ya ka dawan ya ka witing yulwarang ampo ko pagway sarang ya ka. porque Jesús conoce los corazones de todos los hombres. An rampal ni ya ka disas ya ka lakwital warang muy sol ni na kuway sa ya ka dut ni ya ka. Jesús sabía que Judas era ladrón mentiroso. Anya kat ya kalakwital warang rampal ni ya kalakwital na randisa siya kamoy ya kasol ni ya katyakas ram di malyang rang yaka. Y también Jesús sabía que Judas le iba a traicionar. An rampal ni ya katyaklakwital na randisa siya ka al ni ya karampal ni ya di malway sa dut ni kalyam warang ya kanurang. No solo Jesús sabía que a Judas le impresionaba el dinero. An rampal ni rang ite disas ya kayulwe al ni ya karambik witing yakla warang witing minute ko ay siyang warang likrang yaka. También lo sabía Satanás. An yakat ya kasetan bigpat nurang ite. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, Rampal ni rang setan ya kawiting sol ni ko kiwikana rang al ni yakat. el cual era uno de los 12 discípulos. Rampal ni rang yaka 12 bang yaka pagpasning na yakat yaka likrang. Dice la Biblia que Satanás entró al corazón de Judas. Rampal ni Bible yaklawi yulwi yaka setan yaka sol ni ko udas sol ni ko kiwikana rang ite. Y Satanás usó a Judas para matar a Jesús. Rampal ni rang setan yaka udas sol ni ko usna rang ite ampo ko pagdisa siya kinat nene. Judas se fue a hacer trato con los sacerdotes. Rampal ni ki te udas yaka kiwisakite sacerdote balakaraklas lahyem na rang ite. Los sacerdotes le prometieron a Judas pagarle dinero si traicionaba a Jesús. Yakat tabag sacerdote balay kay yaklaw de lani pas yakat yaka udas ko kalyol nete rampal ni ima kat yakalalahlaw di madarang kikalatuan na ite. Y ayudaba a los sacerdotes a encontrar y arrestar a Jesús. Rampal ni yakat daw kyul ba witelawen bere ilma gel kalmundarang katwiyol na ite. Por poco dinero, Judas traicionó a Jesús. Ang rampal ni lalahyol ne Jesus Christ kaw inake. La noche de la Santa Cena, Rampal ni yakapuk ni tayaka Santa Cena duna temne. Judas hizo pacto con los sacerdotes de entregar a Jesús. An yakapuk ni tayaka udas yaklawi yul na ite ampo ko pag Jesus Christ yaka uiwiting ni ko anat nine. Jesús y sus apóstoles estaban en un lugar apartados de la gente. An rampal ni yulwe disciple bal na yakaluhi yakawiting bangrang ite ampo ko pag yakawiting ting ni ko iwanat ni niyaka. Allí estaba solo Jesús y sus 12 apóstoles. An rampal ni yaka 12 disciple bal na 12 bang yako pak yaka ampo ko pagwiting na warkiem na rang yaka. Primero comieron comida típica para una fiesta judía. Anya kat yakawiting na dikas na siyem na rang ite ampo ko pagkaluduhwe Diyos mo nat nene. Mientras comían, Jesús les dijo: Anya kat yakawiting nampo ko pagkakaswabang rang yakat yakadisa siya klawediyol na rang. que junto a él en la mesa había uno de sus apóstoles que le iba a traicionar. Anya kadinikas nakakas na bang yakat yakatini bel pas yakat yaka 11 disipulo bang yaka pa yaka anurang asya klawewiting kauting ni taski morang yaka. Después tenía Jesús
la Santa Cena con sus 12 apóstoles. Anyakat dawa kwara lewitin yaka Santa Cena duwi bayak na temnikat di sa ipilbal na karak. Jesús partió el pan y compartió la copa. Anyakat yaka di sa siya klawi yulo witin rampal nirang iti yaka puknita yaka witing na yakwarak na yaka lahwiem narang Santa Cena duwe. En la Santa Cena participó también Judas, Ang rambig Santa Cena duduna pasyakat yaka udas bigwiting bigdunarang. aunque ya tenía el corazón lleno de traición. Anyakat yaka yakmal di kawe setan yaka patwiting sol ni ko ditas kikiwi ka narang kauna. Judas comió el pan y bebió la copa con el Señor Jesucristo. An kulda tada kaya kapas ning yakat yaka di sa ipilbal na don siya ko pagkas kalah widut niyam na yakat yaka witing bikiwi ka yaka dunarang. Judas todavía tenía la oportunidad de arrepentirse. Andram bigyakat yaka yulwe udas yaka sansas dunarang ite ampo ko pawiting sol ni lanat ni yaka. Y apartarse de su pecado tan horrible. Anyakat yaka sansas sakrang ite ampo ko pagpanis ni dut niya ko pakyak lanat ni. Judas tenía la oportunidad de recibir el perdón y no traicionar a Jesús. Andram pal yaka temni yaka yaka warne yaka dua sakrang ite ampo ko pagsol ni yaka la Jesus Christ ko padin yulnat ni. Judas no lo hizo. Kau na yakat yaka udas yak lawiyam wasadana. Después de tomar la Santa Cena, el pan y la copa de vino, Yaka upak yaka warale witin Santa Cena bret ni yaka duna tem ni ka upak yaka witin yakat yaka kulwida ka wasadana. Jesús se humilló Andi sa siya kayakat daw witin yaka rampal ni yaka sol ni yaka witin yudut ni dunarang. y se puso a lavar los pies a todos sus apóstoles, Yakat daw witing yaka yaklawi disciple bal na luh ka kal ni na yaka suhunarang. enseñándoles a los apóstoles el amor. Yakat daw akwarali disciple bal na konining nakanarang ampo ko pagdala nila ni dunat nene. Y cómo los apóstoles deben de amarse el uno al otro. Yakat daw witing yaklawi diyul narang ampo ko pag muy bane ya kaberan bere dala nila ni dunat nene. Y cómo servir humildemente unos a otros. Anampo ko pag muy yaka rampal ni sol ni na yaka yudot ni duwe beran bere il kalmunat nene. Entre los apóstoles estaba también Judas. Andram pal nirang ite disciple bang yako pa yaka udas bigram sakrang ite. Significa que Jesús lavó también los pies de Judas. Anyakat lakwit talak dital narang tam nekat Jesus Christ yaka rambe udas kal nikaw biksuhunarang. Después de esto, Yakaw pagbayak na tem nikat. Judas se fue en la noche Anyaka puknite ka kiw na tem nikat. a traer a los soldados Anyaka puknite yaka mo hidudot ni bal na kiwi narang. y sacerdotes para arrestar a Jesús. Anyakat dabak warali kiwi sacerdote bal na puwiyay narang. Jesús con sus 11 apóstoles Andi has Christ yaka ram 11 yaka dua sakrang disciple bal na. se fueron a un lugar apartado Anyakat da witing ne ka sait ko kalalah narang. donde a menudo Jesús descansaba y oraba. Anyakat yaka witing pas dua sakrang ampo ko pakiwi dihas Christ kiwi witing minute yulwapane. Ahí dijo Jesús a sus discípulos: Anyakat yaka kiwi yul narang ampo ko pakwiting na yaka di sumalnat nene. todos serán escandalizados en mí esta noche. Anyakat yaka yul ampo ko pakyang ko paglawasan duna manarang ite. Todos ustedes se apartarán por causa de mí. Anyakat yaka yang yulke sait ko lawa na manakite. Miren, Antal na wite. la hora viene Akawar ni ko pagkaywite. y ya ha llegado An patawar ni kiwikana. en que serán esparcidos Anakawar ni ko pagkisait ko sait kalahwanat naman ah. cada uno por su lado An muhibane yaka. y me dejarán solo. Arampal ni mana yul tangyang ko pag naikoyadata namaki. Y dijo Jesús: Andi sa siya klawiyul na. sin embargo, no estoy solo, An kaw ni yadata man ako na yang alas sa wasayngkat na. porque el Padre está conmigo. Arampal ni kiti yang napapangkinak yang nakaraksak kite.
Los discípulos se asustaron Yakat daw disciple bal ne kaya maduduna ite. y todos dijeron palabras como nunca te dejaré, Señor. Yakat daw kaya maduwi disciple bal ne kyul na papangkiyang temas ko pikmana data sa wakikat narang. Nunca te voy a traicionar. Ang temas ko pikman ko didut ni mayam ta sa wanakikat narang. Jesús se apartó a orar. An yakat daw yaklawe disas yaklawe sait ko yakla narang. Y cuando Jesús estaba orando al Padre, An yakat disas yaklawe sait ko yaklawe minit yulwa sa krang papang nikaw. de repente vino Judas Yakat udas kay kanarang. con los sacerdotes y con los soldados Yakat mo hidudot ni bal na sacerdote bal na karakalpakwe an soldado bal na mahni puwi kiunarang. para arrestar a Jesús. Yakat disas Christ ko muhnay ko yaklaw nat nene. Los soldados arrestaron a Jesús. Rampal ni rang yaka mo hinibal na puwi na mo hinibal na yaka. Los apóstoles se asustaron y tuvieron miedo. Yakat daw disciple bal na mahni yaka talwi ya madudunarang. Todos ellos huyeron y abandonaron a Jesús dejándole. Yakat daw disciple bal na yaka ulya maduwe disas Christ ko isa kalya maraya ka dawe kikira narang. Mas después, en la misma noche, Anya kapuk ni tayaka. el apóstol Pedro 3 veces negó a Jesús. Yakat daw apostol Pedro yaka rampal ni sakrang itembas yaka witing ko netra yaklaw narang. Cuando la gente le acusó a Pedro An mo ibal na yaklawe Pedro ko kaliyul narang. de ser uno de los apóstoles de Jesús, Yakat yaka pasning yakat yaka disciple as nuhne yaka witing rang. Pedro comenzó a maldecir y a jurar. Yakat yaka Pedro yaklawe yul narang yaka dem muhni ko yul tihini yul narang. Dijo Pedro: Pedro yaklawapot yul narang. yo no conozco al hombre Jesús. Yang way sa patalaseng ki way sa yakadisa si yakat narang. Así Pedro traicionó a Jesús. Yakat yaka Pedro yaklaw dawe rampal ni ke dut ni kalyam narang disas kao. Jesús se presentó en varias cortes Andisas yaklaw awaras ko dimah ni ko dakwi bayak narang. y no tenían nada contra él, An witing minute ko dias bigdis karang. porque Jesús nunca pecó An rampal ni rang iti witing disas yakat dias ko bigdut niya muasarang. y nunca hizo algo malo. An dias ko bigwiting dut niya muasarang. Pero levantándose el pueblo con acusaciones falsas, An rampal ni kitawan yaka ampo ka pakyaklaw witing mo ni ko yaklalaw na yaka. crucificaron a Jesús en la cruz. Rampal ni kitilasma ni katyaka dos prihini ko ibilalaw na yaka. Jesús sufrió y murió. Di sa siya kuban no ni paligwiting kalwaraw na ke. Al tercer día resucitó de los muertos. An mabasti ni pa siya kadawi yaklaw narang. Y vivo Jesús se fue al cielo. An yakaw pa yaklaw maya ko kilkalah narang. Ahí está vivo para siempre. Anak kawar ni kau pagyakaban kairaban dawa sa paniko sakke. ¿Y qué pasó con Judas? Anudas karagay sa bayak narang. Judas recibió el dinero por traicionar a Jesús. Anudas yaklawi lalah ko bakan nakarangbek. Y viendo que Jesús había sido condenado, An lasma ni katyakarungwi dadanarang karangbek. Judas sintió remordimiento Yakat dawak lasma ni kulwi dakanarang sol ni ko dalan yaskiwikana temnikat. y Judas devolvió las 30 monedas de plata Yakat dawak kudas lalah karagbakan narang kawanay lalah ni kaduyay widanarang. a los principales sacerdotes y a los ancianos. Yakat dawak waral sacerdote balating ni nakuwanay duay widanarang. Y Judas se marchó Yakat daw kudas yaklakawiwat narang. y se suicidó, An yakat daw kwiting self daw na. se ahorcó. Yakat daw self kwiting dinitsuro ko sitwi daw na. La Santa Cena. Yakabret ni yaka. El Señor Jesús, An disas Christ yaklawi yulwe. la noche que fue traicionado, Yakapuk ni teka dut ni kalyam na yakat. tomó pan Yakat bret ni yakawiting do narang. y habiendo dado gracias, Yakat daw kwiting ting ni kikala narang. lo partió, Yakat daw mah kasait ko kalah narang. dio a sus discípulos Yakat daw disciple bal na ko diyul narang. y Jesús dijo: An disas Christ yul narang. tomen, Kaduta naw. coman, Kasta naw. este es mi cuerpo Kag mo hininuh na kayang mo hikiki.
que para ustedes es dado y es partido. Kawar ni ka pagyang muhki kaman na kumana tay kawar ni pagalahway angat na. Hagan esto en memoria de mí. Kawar ni ka wagmansol manakadduta na hat na. Asimismo, Jesús tomó también la copa, Anya kawar ni ka pagyakadisas Christ yaklawiting bigdunarang. y tomando la copa, Yakat daw kwiting was niyam niya kadinarang. después de haber dado gracias, Yakat daw kwiting ko ting ni kikalanarang. Jesús dijo: Anya kat daw disas yaklawyul narang. tomen esto y repártanlo entre ustedes. Kamuy kinuna kaduda taberan bere kalyuta na hat narang. Beban todos, Kawas niyam na kadita na hat na. porque esto es mi sangre del nuevo pacto, An rampal ni mana yul tengat na kiyang an pramas no ni mana yam tengat narang. que es derramada por muchos Anakam dina ka rampal ni kiat na man na kumana tengaka. para el perdón de los pecados. Muy bal na yakam po panis ni na dating disnat ni niyaka. Dijo Jesús: An disas Christ yul narang. esta copa Ka padiniyaka. es el nuevo pacto en mi sangre, Rampal ni pramas sa swisam mana yam tengyang karakat narang. que por ustedes y por muchos An man na an muhibah ni muhiniko. es derramada para remisión de los pecados. Rampal ni ki ampo kapag muhipanis niya kadawag disnat ni niyaka. Y dijo Jesús: Disas Christ yaklawiyul narang. esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, Rampal ni kat na kakap niya kaduti kay tenga kayang kiwisa masay tayangat na. cuantas veces la beban, Ampos dita na makatbek. hagan esto en memoria de mí. Rampal ni solba na katduda tayang ayang kikoyam tanahat na. Todo lo que dijo Jesús a sus apóstoles Andihas Christ yaklawi disciple balaw kampos diyul na yaka. también es para los cristianos. Rampal ni kat narakabal na luya kaway sa Christian balalay widuduwaya ka. Para nosotros, los discípulos de Jesús, An mayang magpahite, way sa mo hinibala disciple balawar kasiyem na mo hiniyaka. ¿qué es el pan que Jesús repartió en la Santa Cena? Ay sa din yaka kapatrang yakabret niya kalahiwe yuna tem ni kat yaka. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Anya kat yaklawiwiting yul na disas Christ yul na bread no niya kayang mo hikikiat na. El que a mí viene nunca tendrá hambre, Way sa mo hini kayang ko kaywa kat yaka awaras ko bikyuh ni kaldakawa sa karangkat na. y dijo Jesús: Disas Christ yaklawi yul na. el que en mí cree no tendrá sed jamás. Way sa yang ko kulwa mo hini yaka dinit bikbuhwa sa karangat na. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Disas Christ yaklawi yulwe yang ki te bread no niya siya ka. Jesús dijo: Disas Christ yaklawi yulwe yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. yang ki te bretas no niya ka maya ko pagdawak buk na yaka. Si alguno comiere de este pan, Way sa mo hini ka bread niya ka kaswakat. vivirá para siempre. Rampal ne ban kay raban ko sa karangite. Y dijo Jesús: Andi sa yaklawiyul na. el pan que yo daré es mi carne, Pang ni bread ni diya ka rampal ni kiti yang muhkinuh ni kite. la cual yo daré por la vida del mundo. Ang rampal ni kiti muhkinuh na ka saw mo hinibal na ko diya na wakikite. Y Jesús dijo: Di sa yaklawiyul de cierto os digo, Kamana yul tenga ka rampal ni mana yul tayang. si no comen la carne del Hijo del Hombre Anaka mo hininuh na ka rampal ni kaswasakat. y no beben su sangre, Rampal ni niyam na kadiwasakat. no tienen vida en ustedes. Rampal ni kaman na muhiman ako prilane dis kakarangke. Y dijo Jesús: Andi sa yaklawiyul na. el que come mi carne y bebe mi sangre, Way sa mo hiniya ka rampal yang muhkiya kayang kaduwakat. tiene vida eterna, Rampal ban kay raban karangat na. y yo le resucitaré en el día postrero. Yang lawik daw na pasti ni pasyakat las kat yang lahtik law na wakat na. Dijo Jesús: Di sa yaklawiyul porque mi carne es verdadera comida Rampal ni kiti yang muhkiya ka ram kiti dikas na yam na siya ka. y mi sangre es verdadera bebida. Rampal ni kiyang ka dikas na siyam ni was niyam niya ka kite. El que come mi carne y bebe mi sangre
Way sa mo hini ka yang mo kinuhna ka kaswel ang aki ka lahwidua ka tiya rampal ni kite. En mí permanece y yo en él. Rampal ni kite way sa mo hini ka yang mo kaya ka duwi da tem ni ka tiya ka ban kaira ban karang kiti yang karak. ¿Escuchó lo que dijo Jesús? Rampal ni mandaka naman disas kare sampu yulbaw na yaka. Jesús es el pan de vida. Andisas ke rampal ni ke witing mo hini ka tiya ka bret no hini ka. Jesús llevó, cargó nuestros pecados Andisas yak lawi yulwe witing ke duwi launa yaka mapanis ke. en su cuerpo sobre la cruz, An witing mo hini no hini ka tiya ka dos prihiduwi narang. a fin de que muramos al pecado Aunque mayang yaka panispas ko daw darang karangbek. y vivamos en la justicia. Kona mayang yaka rampal ni ke yaka manyam niyam tadakat prila ni keoma. Porque por sus heridas, An kan witing yaka panis ni mayang mapanis ke yaka. heridas de Jesucristo, fuimos nosotros sanados. Andisas kraisyak lawi witing pilaw ni yaka opak yaka mayang mawe prila ni duna mayang ite. Jesús en la Santa Cena partió el pan y dijo: Andisas yak lawi yul narang yaka bret yam ni puknite yaka disciple wala ko diya na temnikat. este pan es mi cuerpo, Rampal nikat na aka kiyang mo'y kinuhune. el cuerpo que fue herido y dado por nuestra sanidad. Aka kitiyang mo'y kidalawa sakrang yaka rampal ni kete ko na yaka man na yul manamana tayngat na. En sus heridas nosotros fuimos sanados. Witin dala ni neulek mayang yaka mawe prila ni duna mayang. Es muy cierto, hermanos, Anak kadina kadiram dini ki mahake. que cuando ustedes están comiendo el pan en la Santa Cena, An man na yaka diram dini yaka bret ni yaka kastabang manakat. reciben sanidad para su propio cuerpo, Rampal ni kite man muy mayakat yaka panabas nuhnas kiwikawi ite. reciben sanidad y libertad An yakat yaka man sol mabik prila ni duta man ite. de todas las enfermedades, Yakat yaka sickness dudut ni bal nagalahuy ite. dolencias, Dala ni kaupat. debilidad y malestar, Yakat yaka ama diska sakmanday pa muhi madut ni sakmanday pa. recibiendo el pan, An yaka bread ni duta da kaupat. el cuerpo de Jesucristo, Rampal ni kaya Jesus Christ mo hininuhne. recibe sanidad. Rampal ni kaya kat yaka panabasa suktada. Antes de ir a la cruz, Jesús nunca estuvo enfermo. Rampal ni kita dus preh ni ko kiwi bahakaw sa temnikat. Jesús era sano, Rampal ni kiwiting yakalas clean rang. fuerte An paras ni duwarang. y lleno del Espíritu Santo. Rampal ni piritoli kira paras ni kawiting karaksakrang. Cuando recibes el pan en la Santa Cena, Kung nawitin bread ni nuhne kaduna temnikat. recibes a Jesucristo en tu cuerpo. Rampal ni kimanyak kayawaduta dakat disas Christ mo hiniyakaman ko kiwikawida. Recibe su sanidad, Yakat daw mah kaprila ni duta man. su fuerza, Yakat daw paras maduta da. su mente sana y fuerte. Yakat daw sins makawabik pat prila ni duta da. El que recibió al Señor Jesús como su Salvador y Señor, Yakat daw grampal ni ke disas Christ kiyawawa da kaw pagkagaram man bas mapal ni ke. el que sigue a Jesucristo es cristiano. Way sa mo hiniyaka disas Christ usne toywa katrampal ni Kristiana siyam ni ke. Partir el cuerpo de Cristo es también señal Ampo ko pagwiting yaka dawi kalah kiw na yaka pag Christ yaka. que todos los cristianos están unidos en un solo cuerpo. Rampal ni ke Christian bal na luhi yaka yakat dawak le aslah sakke. La iglesia cristiana es un solo cuerpo de Cristo. Rampal ni ke te Christian bal na luhi yaka witing karaslah tem ni kat yakuli yakaslah sakke te. En Cristo somos uno. Ay Christ ka pag yaka mayang yaka aslah mayang ite. No es un cuerpo la iglesia bautista Anya kat yaka mayang iglesia ukko mawe mawa sakete. y otro cuerpo las asambleas de Dios. Ano kaya kamayang dakne ukko at daya kamawe mawa sake. Y otro cuerpo los moravos. Ano ka yak iglesia ukko yulda din yaka. Partir el pan significa Mayang akawar ni ka pag yaka bret yaka ampo ka pag sahdi yak daya ka. compartir el cuerpo de Cristo. Rampal ni kaya ka significar wite Christ mo hininuhne.
En la Biblia, Bible yak lawi yulwe. en el Nuevo Testamento, Yulwe sa miyakat yulwe. en la primera carta a Corintios, An yakat yakawiting wahun ite at Korintios ko yulwe. capítulo 10, versículo Ang 17, kapitulo 10, 17 kat yulwa sakke. lo dice así: Apot yuk lawi yulwe. el pan que partimos Akap madbret niya kasahdi yak na mayang yaka. no es la participación en el cuerpo de Cristo. Kadina karampal ni kite mayang sahdi yak na mayang Christ mo hini kawasaya ite. Puesto que el pan es uno, Rampal ni ke breta siya ka aslah kite. nosotros que somos muchos somos un cuerpo. Mayang yaka muhimah niya o makarang bekite kawana bret niya ka aslah kite. Porque todos participamos de aquel mismo pan. Rampal ni kite ka bret ni aslah ka pagka ka luhi ka dodete. Comer el pan en la Santa Cena te da vida Rampal ni kite ka bret ni ka kasta da ka pagka ka prila ni dutaman ite. y vivirás para siempre. An rampal ni kite ban kairaban kawama. Comer el pan en la Santa Cena te da sanidad. Rampal ni kika bret ni kasta da ka pagka ka panabasa sukta da kite. Comer el pan en la Santa Cena te une con Jesús. Rampal ni kite ka bret ni kasta da ka pagka ka disas karakpat yawawa da ite. Y te une con otros hermanos cristianos. Yakat da Christian bal na karakas lah yawa kaludoh tada. ¿Qué es la copa de la sangre de Jesucristo? Ay mantan ka duta man ay yakawas niyam niya ka. La copa con el vino o jugo de uva en la Santa Cena An rampal ni kite yaka kap ni pas yaka tiya ka witing was niyam ni duay waya ka. es la sangre de Jesucristo. Rampal ni kite Christ ani yaka. También esta copa Rampal ni kite kap niya ka. es el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Yaka pramas ni wisam yaka kay kap niya ka tiya ka was niya ka duay na yaka. Escucha cómo lo dice Jesús. Kagawar ni ka pak yam ni da ka ampo yulwaya ka disas. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, Kawar ni ka pakikap ni was niya ka duay waya ka pramasas wisam ke. que es derramada por ustedes. Rampal ni kite man na yulmana dunayang yaka. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Rampal ni ke kakap ni yaka tiya kay akisak yaka rampal ni pramasas wisam dunayang. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Man na rampal ni lahita dita na wite raman na solma na katyang ko kuldata. Es muy importante An rampal ni ke diram din kaya kake. entender lo que significa An rampal ni katan kaduta cuando Jesús habla na disa siya kayulba watem ni kat. sobre el nuevo pacto en su sangre. Rampal ni kite ram dias wisam din yaka anitan kayulwaya ka. Primero vamos a hablar sobre el nuevo pacto Ang rampal na kayulba urita dang ampo ka pagdiya ka pramas wisam lahinaya ka. y después vamos a hablar sobre la sangre. Yakaw pagkakawan na yulde taldarang ki ampo ka pagwiting ani makpaya ka. El nuevo pacto Ano iting pramas ni wisam ya ka? está en la sangre de Jesucristo. Rampal ni ki disas Christ ani ka sakke. La Biblia está dividida en dos grandes partes. Ang Bible yaklawi yulwa sa ke pabo ko yulwe. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Anya kat yaka Bible umaniya ka tan wisam yakat big yulwa sakke. También se dice el Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. Anya kat yaka yulwa sakke rampal ni ki pramasa sumanean pramasa wisam yaka. Los dos pactos los hizo Dios con la raza humana. Rampal ni ki yaka pramas ni yaka witing lahwiyam narang muhibal nako ilpmun nat niniyol na. ¿Quién hizo los dos pactos? Way sa yaklawi lahwiyam narang yaka pramas ni yaka. Dios. An papang. ¿De quién fue la idea de los dos pactos? Way sa yaka since nila ni kala narang yaka pramas ni yaka. De Dios. Papang yaklawi kalana. El Viejo Testamento Anya kat yaka may bilaw ukas yaka yulwa yaka. habla sobre la creación del mundo y del hombre. Rampal ni ka ampo ko pagsawa kat yaka yamoy kiuna yaka. El Viejo Testamento Anya kat yaka yulwa sa ke Bible as yakat.
habla sobre Abraham, An rampal ni yulwi yakat yaka Abraham yulne. Moisés, Moises yakat. el rey David, An yakat yaka David ko yulwasak ke. y sobre la historia de la tribu de los israelitas. Yakat yaka lakta talmatan at ampo ko pag yaka rambek since lani duwi wat na yaka. En el Antiguo Testamento Yakat yaka yulu manas yakat yulwe. se encuentran las historias, Rampal ni ki ampo ko pagtan ni kaduwi wat na nene. los salmos, An yakat yaka lawan na kobek. los proverbios Yakat yaka proverbios kobek. y los libros de los profetas. Yakat yaka yulwasak ke ampo ko papapang design ni pilwaliak na balneka. El primer pacto, Anam po ko pagpramas ni Duna yaka, el cual se llama el Antiguo Testamento, rampal ni ki tiaka Bible Antiguo Testamento yulwe. empezó desde la creación del mundo Ang tato na ko pagkampo yaka sawa ka duiwat na yaka. y se terminó con el nacimiento de Jesús. Ang last ka tiaka ampo ko pagdisas Christ kibituhat na yaka tiaka. El nuevo pacto empieza Anya ka tiaka tato na ko pagkampo ko pagduiwat na yaka. con el nacimiento de Jesucristo. Ampo ko pagdisas Kristusat na yaka. En el Nuevo Testamento Anya ka tiaka yulwi sam yaka tiaka. se encuentran los evangelios, Anya ka tiaka dakade Bible yul ni yaka. las historias sobre Jesús, Rampal ni ki tiaka ampo ko pagwiting yulul na yaka disas yulne. los hechos de los apóstoles Yakat yaka hechos ko yulwe witing design ni pilbal na. y las cartas de los apóstoles. Witing mo ni te yakat yakampo ka design pilbal na yul na yaka. Estas cartas son escritas para las iglesias. Rampal ni ki te akawahu ni te agultik data yakat nakaw na Christian bal na magpakaw. El segundo pacto, que se llama el Nuevo Pacto, Ano ki yakat yaka yulta yang at na pramas na ko ukas bisa mas data yan. tiene la validez y la vigencia hasta ahora Rampal ni ki yaka pramas niyam na yaka waramane kat yaka sakke. y se practica hasta el tiempo en que nosotros vivimos ahar. Anak kawar ni kau pakai kawai salah hiduwe watu kata kawar ni kat bigban ke. La Biblia dice An Bible yak lawi yulwe. que la ira de Dios es sobre el pecado y los pecadores. Yakat yak lawi yulwe witing anne ni noh ne ka papang anne ni ka sawa ka dawag buk na kete. Y también dice la Biblia An yakat yak Bible yak lawi yulwe. que la paga del pecado es la muerte. Way sa panis din dodot nila hiwiyam wa yak rampali daw na duay wite. Y por esto en el viejo pacto Kaya ka wag mana yultay nga kayul ni ul na sakakat. se sacrificaban los animales inocentes Yakat dawag diwel mininanuwa o sa yakaupak. para que la sangre de estos animales Yaka ane duwe. salvara a la gente de la ira de Dios. Yakat daw ko yaka ane duwe mo ko suhuyak na at nine. Pues para cumplir con la justicia de Dios Yakat daw ko iting yakat duwe wat we ram kumplir wat na at nine yol ni papangkaw. se mataban y ofrecían sacrificios de animales. Yakat daw ko yaka iwi daw waral yakat duwe pramasiem narang. Cuando nació, Yakat yakat tusat na temnikat. murió y resucitó Jesucristo, Andihas Christ yaka tusete wane daw na temnikat. el Hijo de Dios, Yakat daw ko ram paliwiting wala na isang. todo cambió. Yakat daw dilo yakawiri hinarang. Se terminó el tiempo del viejo pacto Yakat daw ko lalao man ni balay kadawa ko edis narang. y se practica el nuevo pacto. Yakat daw ko ral dibal na luhiya ka wisam walikrang. En el nuevo pacto Ane klas wisam yakat. hay un único sacrificio Yakat yaka pramasas lasakrang. que reconcilió toda la raza humana con su creador. Anyakat yaka muy luhiya ka witing sansas kalanarang. Ampo kapag papang yakat kiwikanat nene. Este es el sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo. Kasak ni repaisa kayam tayangat na rampal ne Jesus Christ karakat nene. La sangre de Jesucristo Witing ane nuh ne yaka Jesus Christ. quitó para siempre los pecados del mundo. Rampal ne ke muy panis ni na yaka sawa kat yakulya kadawak disnat ni na yaka. Pues donde hay remisión de pecados, Yaka pa ke kawana kangwi ayak widatem nikat. iniquidades, Di dudut ni baleka.
No hay más ofrenda por el pecado, Rampal ni kiti yaka pake ka pramasuk dis ka karang kiti. porque por una ofrenda Rampal ni man pramasasyam tadakat. Dios ha hecho perfectos Rampal ni kiti da papang yaka. Rampal ni kiti dawak dis widayaka. a los que son santificados para siempre. Way sa mo hinayaka ram clean kalah widakat ban kairaban karang ite. La Biblia llama a Jesús nuestra propiciación. An Bible yaklawi may wawasak ke disas Christ yaka ampu ko pakduwi wat na at nene. La palabra propiciación significa Ampo ko pakyul ne kaduwi kiunen temnikat. una reconciliación total An rampal ni kiti witing ko pramasas duna at nineyaka. de Dios con la humanidad, Rampal ni kiti papang karak muhiyaka aslah kaluduhun at nene. con toda la gente. An muy luy karak. No solo son perdonados todos los pecados del mundo, An rampal ne muy luy yaka panis nineyaka dadawa sa karangbek. mas aún Dios está reconciliando con toda la gente. Kau nakulda tada kayakat yaka muy luy yaka papang karak yaka da kiwi kawi da temnikat yaka. Esto se debe a que cuando Jesucristo Kuna kadina ka man rampal ilay taduta da temnikat. estuvo colgado en la cruz, Man kulda tada ka disas Christ yaka dos prihni ka lalaw na temnikat. soportó toda la ira de Dios Rampal ni kitiakat yaka witingkal pulih na dinibal na yaka uli yaka dawak disnarang. en contra de los pecados de la humanidad. Rampal ni muhibal na yaka ay sayul ni panis ni nanuh ni duwabang rang yaka. Colgado en la cruz, Jesús gritó, An kau na yakat yaka dos prihni yakat yaka disas yaklawi lalaw na temnikat. Dios mío, Papang kiat narang. Dios mío, Papang kimaat na. ¿por qué me has desamparado? Ampokat man yaka yarong tadana manhat na. En este momento, en la cruz, Kawar ni kau pag mandos maprihni yakat. fueron nuestros pecados Muy panis kinabal na yaka. los que apartaron a Jesús de su Padre Dios. Way sa papang ni kau pagdawi sait ko yaklala na yaka. Jesús fue puesto en nuestro lugar Andi sa siyaklawi yulwe witing kau pagpani yakadawi yakla na temne. y sufrió la soledad del pecador. Rampal ni ki muy panis ni na yulne sa anuh ni kalwaraw narang. Toda la ira que Dios tenía An papang yaka witing kalpulih na yaka. contra el pecado y el pecador, Rampal ni kalpulih na rang muhibal na yaka panis ni na ubanuh ni sa waduabang rang yaka. toda esta ira fue derramada sobre Jesús. Rampal ni ki kalpulih na ka dihas Christ yaklawi lahwidu na rang. Ahora Dios no tiene más ira Kawar ni kau pag kawarale wanay kalpulih wasake disas. para derramar sobre los hombres. Kawar ni kau pag kahalbal na panis ni na yaka. Ahora Dios no tiene más ira Kawar ni kau pagpapang kawarale kalpulih wasake halkarak. para derramar sobre los hombres. Rampal ni ki ahalbal na kau. Su justicia ha quedado satisfecha Katwitinging ni yam ni yaka dawak patwat na. por cuanto se hizo la paga de todos los pecados. Kadiluh yaka mohibal na panis ni yaka patlawila na ke. Por tanto, ahora no hay condenación Yakawak mana yulting kawar ni kau pag muhasbik patpat ko si hinadiska ke. para los que están en Cristo Jesús. Waysa mo hiniyaka disas Christ karaksak mo hiniyaka. La propiciación que hizo Jesucristo Rampal lewiting kal nilawe watwi kiuna mo hiniyaka. quitó la ira de Dios sobre la humanidad, Rampal ni ki papanghan ni niyaka sa itko lana ke. sobre la gente. Rampal mo hibal na kau. Jesucristo murió para cumplir la rectitud Ang disas Christ yaka rampal ni daw na ke yulnibal na yaka danarang. y la justicia de Dios. Rampal ni yaka witing ing niniyam ni yaka. Jesús murió para apartar la ira de Dios Rampal ni ki papang yaka daw narang. en aquellos que creen en Jesucristo. Waysa mo hiniyaka disas Christ ko kulwa mo hiniyaka. La sangre de Cristo Witing ani nuh niyaka. es nuestra garantía Rampal ni ki timayang kumayana. de que Dios no se enoja Yakat daw akwarale papang yaka kalpulih wasake. con ninguna persona Muyas karakbek.
que crea en Jesucristo Way sa kulwa mo hinaya ka Jesus Christ ko. y lo acepte como su Señor y Salvador. Rampal ni way sa kulwa ka chol ni kat duwang hite. Los pecados son perdonados a todos. Rampal ni way sa panis ni ka kulwa mo hinaya ka dawak patpani de padin mun na ke. La ira de Dios fue quitada de todos. Rampal ni papanghan ni nirang kul dawak dis na ke. Pero si alguien no cree en Jesucristo, Way sa mo hinaya ka Jesus ka kulwa sakat. no pertenece al nuevo pacto. Rampal ni ki pramas ni wisa masiyam na sakya ka na ikaw kete. Si alguien no cree en Jesucristo, Way sa mo hinaya ka Jesus ka kulwa sakat. no recibe el perdón de sus pecados. Rampal ni ki witing panis ni duwali kaya ka dawak dis Y wasake. la ira de Dios se quedará en él, Wara la witing kalpuli hinapasya ka tiya ka saune akat dana sakkarang kete. que no cree en Jesucristo. Way sa mo hinaya ka Jesus Christ ko kulwa sakat. Si alguna persona va al infierno, Way sa mo hinaya ka kuhko kiwidakat. no sucederá por causa de la ira de Dios, Anya ka tiya ka dias ko bikiwi lay wasakarang ite kat patwiting iya ka dawak dis nalani ko panis nina. una persona va al infierno Way sa mo hinaya ka kuhko kiwidakat. porque rechazó el evangelio Rampal ni ki yul ni yam ni ya ka dakawit isah ni dana ya kawak. y la misericordia de Dios. Yakat dawag dala ni nuh ni dawag bukna ya kadua sa David ya kawak papang. El evangelio y la misericordia está a su disposición Rampal ni kiti witing yul ni nuh ni ya ka dana sakete. por medio de Jesucristo en la cruz. An rampal ni kiti Jesus Christ yul ni ya ka dawag sa dana sakya kawak. Para hacer un pacto An way sa mo ni ya ka pramasyam nakat. se necesitan dos o más personas. Rampal ni kiti nit pal ni kiti muy bu ya ka muy bas ya ka lahibiyam nat nene. El nuevo pacto lo hizo Dios con toda la gente. Anya ka pramas ni wisam ya ka papang ya klawi lahibiyam narang. En el nuevo pacto, Jesús entregó su vida por nosotros. An rampal ni kiti di sa siya ka witin pramasas wisam masyam narang ite. Y ahora tú y yo Anak kawar ni ka pakyangan man ya ka. hemos entregado nuestra vida a Jesús. Rampal ni kiyangan man ya ka warale masol kaya ka witing ko adida. Dios confirmó el nuevo pacto An papang ya klawi wisam mas witing ulwidana. con la sangre de su Hijo Jesucristo, Rampal ni witing anin nuh ni ya ka Jesus Christ ko dana ya ka. con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Rampal ni daw na ka pakampo ka pagyaklaw na ya ka. Nosotros hacemos este pacto con Dios. Mayang ya ka lay diyam de te ampo ka pagpapang yul ni ya ka. Cuando recibimos a Jesucristo Mayang ya kampo ka pagduna mayang time ni ka Jesus Christ ya ka. como nuestro único Señor y Salvador, Rampal ni rang itiwiting ya ka mayang making kibal na rang ya ka. afirmamos estar en este nuevo pacto. Ya ka daw mayang masol ke katul di dadi te rampal ni ya ka mayang prido na mayang ya ka. Con nuestra vida entregada a nuestro Señor Jesucristo, Rampal ni mayang masol ke ya ka. Rampal ni ke Jesus Christ ko ana mayang ya ka. el hombre entra en la bendición del nuevo pacto. Anal ya ka ampo ka pagsol ni kiwi awi da tem ni kat ya ka. Cuando entrega su vida a Jesucristo, An rampal ni witing sol ni ya ka. Jesus Christ ko kiwi ulwi da tem ni tayang ni ya ka. Jesús entregó su vida por nosotros. An yakat dawag di sa siya klawi yulwe ampo ka pakiwiting ana ka sol ni dana ya ka. Y ahora nosotros entregamos nuestras vidas para Él. Witin sol ni ana ka pot witing wala nis mayang bigmasol ke kiwi entregar nat nene. Cristo vive en nosotros Rampal ni yulwe Christian mayang ya ka ampo ka pagwiting karaklikat nene ya ka. y se expresa por medio de nosotros. An rampal ni mayang kalda kadang ite ampo ka opak. Y la Biblia dice que el nuevo pacto An Bible ya klawi yulwe ampo ka pagpramasa wisam ya ka. es mejor que el viejo pacto. Anya kat ya ka isyam ni kite manlak talmaten at Bible ka suman ni ya kat. Ya no tenemos que vivir las reglas del Antiguo Testamento, Kawar ni ka pagsipa wasakite lauman ni ka karakduwi watnat nene. porque vivimos en la gracia del Nuevo Testamento. Kata kawar ni katlila aswisam ya kating ni ka karakduwi watnat nene.
Este nuevo pacto es el pacto eterno. Anaka pramas ni wisam yam na ka ban kay rabandini kite. El nuevo pacto Anyu ka pramas ni wisamaka. está en la sangre de Jesucristo, Rampal ni kite witing ani ya kate kulwidana sa kite pramas ni wisamyaka. que fue derramada por nosotros. Rampal ni kimayang mayol kite. Ahora vamos a hablar sobre la sangre de Jesucristo. Aka warnikaw pakika Jesus Christ ani ka ampo ka pakyulba wital nat nene. Esta santa sangre se derramó Aka witing ani yam ne akadawa kutuh na yaka. para pagar con ella el precio de todos los pecados Yaka witing ani yam ni dawa kutuh na yaka pramas niya ka mayang mayol ke. de toda la gente. An muhibal na luih kaw. Recibir esta sangre Aka ani akampo ka pagdunat nene. es recibir el perdón de tus pecados. Rampal ni kiman panis maya kadatang disnat nene. Recibir esta sangre, Anampo ka pakakani akadunat nene. tú puedes estar seguro que tus pecados son perdonados, Manya kalda ka man panis ni balaka rampal ni datang disnayaka. quitados, Andanat nini yaka. eliminados. Rampal ni yaka pagyaknat nene. En la mente de Dios, Anyakat yaka papang yaka sinilani yaka. estos pecados no existen más. Aka panis ni yaka wana himandutawat na. Nosotros, a través de esta sangre Mayang yaka aka ani ulik. derramada por mí y por ti, Rampal ni kiti aka ani ulik yangan man yaka. somos justos y limpios delante de los ojos de Dios. Rampal ni kiti witing ani ulik yangan man yaka clean mayam na ite papang. Dice la Biblia, An Bible yak lawe mayulwe. sin derramamiento de sangre no se hace remisión, Rampal ni witing ani ko pagduta sa mga dias clean alahwas sa man kite. porque la vida de la carne está en la sangre. Rampal ni kiti man muhi manuh ni yaka tiya ka rampal ni ka ama yaka sakite. Porque la vida de la carne está en la sangre. Rampal ni kiti man muhi manuh ni yaka tiya ka ama yaka sakke. Porque es la sangre, Rampal ni ani yaka. por razón de la vida, An rampal ni prima yanakat. la que hace expiación. Rampal ni kaya ka ani yaka ampo ko pakilpay monwe mayanakat. Y porque Jesucristo derramó su santa sangre Anyakat yaka ampo ko pagdihas Christ yaka ani mayana yaka. para todas las personas. An muhibal na luih kaw. Escúchelo así. Apot dakano. Por el derramamiento de la sangre de Jesucristo Ampo ko pagdihas Christ ani utuh na yaka. se hace remisión de pecados, Rampal ni ki ampo ko pagmayang yakilpay mon na yaka. porque fue derramada la sangre de Jesucristo, Andihas Christ ani utuh na yaka. se hizo remisión de tus pecados. Rampal ni ki ani yaka man muhimaw kiwikana tem ni kat panis mabal na yul nina. Por el derramamiento de la sangre de Jesucristo Rampal ni ki disas Christ ani utuh na yaka. se remueven, An rampal yakat yaka lawe. se quitan, An yakat yaka yakwe. se limpian, Yakat yaka clean yamwe. se eliminan los pecados, Yakat yaka dawak diswe panisma. porque fue derramada la sangre de Jesucristo. Rampal ni ki tekat yakat yaka ram ki te witin disas Christ yaka man panisma dawak disne yaka. Se removieron, Yakat yaka witing lahwital na. se quitaron, An lahwiyak na. se limpiaron, An clean yam na. se eliminaron tus pecados. An rampal ni ki yakat yaka dawak disna ke. Por el derramamiento de la sangre de Jesucristo hay perdón. Witingane da disas Christ ani dawak utuh na yaka ulik man yaka prilani do naman. Porque fue derramada la sangre de Jesucristo, Rampal ni kite ka disas Christ ani yaka utuh na yaka yulne. hay perdón para ti. Rampal ni yakat da witingane ulik man panisma yaka padin sakete. Por el derramamiento de la sangre de Jesucristo hay perdón del castigo. Rampal ni ke disas Christ ani dawak utuh na ulik yaka man bek prilani do naman ke. Porque fue derramada la sangre de Jesucristo, Rampal ni ke ka disas Christ ani dawak utuh na ulik. fue perdonado tu castigo eterno. Rampal ni yakat da man panisma ban kera ban sakrang yaka dawak disna.
por el derramamiento de la sangre de Jesucristo, Anya ka dogani utuh na ulik Jesus Christ. hay liberación de la cárcel de la muerte. Anya ka daw man preso pasko sakman pri lani awas sa kode kadawak disweda. Porque fue derramada la sangre de Jesucristo, Rampal ni ke diha sani utuh wida ulik. eres libre de la cárcel de la muerte. Rampal ni ke padudut ni pasko sakman dai kadawak diswe. Por el derramamiento de la sangre de Jesucristo hay libertad en él. Rampal ni ke bitingane utuh wida ulik man ya ka prilane dotada. Porque fue derramada la sangre de Jesucristo, Kadisas Christ hani ya kadawak utuh wida ulik. tienes libertad en él. Man ya ka prilane dotada. Porque la vida de la carne está en la sangre. Rampal ni ke mayang mamoy kinuh ni katia ka ama ya kasakke. Porque el alma de la carne, Rampal ni ka man muhi manuh ni ka solma ya ka. el alma del cuerpo, Rampal ni ke solma ya ka man muhi manuh ni. está en la sangre. Rampal ni ya katia ka manama sakke. También la vida de Jesús está en su sangre. Rampal ni ke Jesus Christ muhi ni ya katia ka witingani sakke. El alma de toda la humanidad Rampal ni ya katia ka muhi bal na luih ko. está en la sangre de Jesucristo. Rampal ni ke witingani ya ka muhi bal na luih ko diana. El alma de toda la gente Ya kadawa kwarale muhi sol ni na bal na luih ya ka. está en la sangre de Jesucristo. Rampal ni kite Jesus Christ ani ya kadiana kite. Es la sangre de Jesucristo la que tiene vida. Rampal ni kite Jesus Christ ani ya kaprilani diana kite. Es la sangre de Jesucristo la que purifica el alma. Rampal ni ki ya kakite waisa mohine ya ka clean diam na mohine ya ka. La sangre de Jesucristo limpia nuestra conciencia. Andi Jesus Christ ani ule kup muhi sins ni bal na ka clean ya muete. La sangre de Jesucristo nos reconcilia con Dios Padre. Rampal ni kiwiting ani ule kite muhi bal na kuiwe parin dudu na ya kawiting karakbek. Y la sangre de Jesucristo Jesus Christ ani no ni ule. nos reconcilia con otros hermanos y hermanas. Rampal ni ki wahay ni imini karakbek parin kalmomonwe. La sangre de Jesucristo nos trae paz. Ang Jesus Christ ani ulek mayang koprila ni aywe. Tomar el vino o jugo de uva Ang rampal ni kiwiting was niya kaduta dita dakat. en la copa de la Santa Cena Witin kap niya katya kautuh na sakya ka. es apreciar la santa sangre de Jesucristo. Ya katya ka man rampal ni lahita duta man witing muhi niya ka witing ani ya ka. En esta sangre está el nuevo pacto de Dios. Ka witing ani ka pakirampal ni kite pramasa swisamdana sa kaya kapapang ka. Tomar el vino o el jugo de uva Ang rampal nakakap niya was nakataka kat. en la copa de la Santa Cena Rampal ni ki akakap niya kat kiram witing ani ya kasakya ka. es recibir y creer en el perdón de los pecados Ang rampal ni duna at nini an yakat yaka mapapang ka pa din yaka maymun na karang. y recibir y creer en la reconciliación con Dios Padre. An way sa mo hini yaka kulwida mo hini yaka papang yaklaw pa din maymun na karang. En esta sangre está también Anaka ani yaka rampal ni. la reconciliación entre toda la gente. Ampo ka pagberan bere pa din kalmun na at nini yaka. El Cordero y su sangre. Ang rampal ni ki way sa mo hini nuh ni yaka. Jesús y sus padres José y María Andi sa siya ka rampal ni witing kay narang ampo ka pagwiting yaka Maria. vinieron de la tribu de los israelitas. Rampal ni witing na pao ko pa kay narang. A los israelitas se les dice judíos Ano yakat yaka witing ay narang mo hibal na uki yakat yaka. o también se les dice hebreos. Anya katya ka rambal na pauk ko pakayalah na yaka Hebreo bal na ko. Muchos años antes de Jesús pasó esta historia. Kayul niya karambik tema suman nas bayak kayo na yakat kay kiwi kalah narang. La historia viene del Antiguo Testamento Kayul niya karambik lau manisa kaya ko pakay kalah na. y pasó en el tiempo de Moisés, Kayul niya kamay Moises lani tem ni kay na. cuando la gente israelita An mo hibal na yaka Israelita temne. eran esclavos en la tierra de Egipto. Rampal na ikalwarawarang an sawas yakat yakuiwi kakana temne kat.
Escuche la historia sobre el sacrificio del cordero. Aka pramas naga kuldatan naka ay sa ko pagkay narang yaka. No era solo la sangre del sacrificio Aka karambe kas ko pagwalig bikay wasarang. la que era importante para sobrevivir, An rampal naka diu bandinit pal nirang ampo ko pakinutak nit. sino que también era importante comer el sacrificio. An yakat yaka rambek dinit pal nirang ampo ko pakmuhya ka pramas neka duwinat nene. Dios Padre le dijo a los israelitas Rampal ni ke papang yaklaw Israel tabalako diul narang. que mataran un cordero An yakat yaka chip menas lahiwi inat nene. o becerro perfecto e inocente, An yakat yaka chip asramas yaka ismuto minikapat yaka lahiwi inat nene. y con la sangre de este cordero An yaka ani duwe. marcaran las puertas de su casa. Muy bane uni na yakat yaka sain na yaka markarnat nene. Y dijo Dios: An papang yaklawiyul narang. la gente comerá la carne del cordero asada en el fuego, An muy balako diul narang aka muy ninuh nagakuhas biwisak na buswi kakas na karangat narang. y la comerá con pan sin levadura Anya kat yang kakaswarangat na bret ya ka kalebadura awasa. y con hierbas amargas. Anya kat ya di bastas tapal ni karak. Cierta noche pasó el mensajero de Satanás Andray rampal ni rang iti ya ka puknita ya kat ya ka sumal yang asetan sumal yang asbayak na rang ite. pasó la muerte por todo el país Anya kat ya ka daw na pirit niya ka paloy ko kiwika na rang ite. donde vivían los israelitas. Israelita bala babang rang ya kat ya ka ulkaw. La muerte mató a todos los hijos primogénitos Yakat ya ka muy ampus bang rang ya ka ulkaw daw na pirit niya ka di narang. en todas las casas que no tenían esta marca. Way sa boy niya ka uni ya kat ya ka witin sain niya ka kahanadis ka kat. La marca de la sangre del cordero. Ya ka marni ka ya ka kiwik kawa sain niya ka ya ka chip ni ani ya ka kiwik kahwa sa tem ni kat. Solo la familia de los israelitas Anya kat Israel ta muy ni bal na walek. que tenían la marca de la sangre en la puerta de la casa, Uni na ya kat ya ka muy ni bal na ka kahwi dudu na rang ya ka ani yam niya ka. estas familias se salvaron de la muerte. Way sa muy ni ya ka ani ka kahna muy ni ya ka daw na pirit ni kiwik kawa sa danite. En las casas marcadas con la sangre del cordero nadie murió. Anwiting na uni na ko kahwi dudu na ya ka muy hasbik daw sa dadana. Todos eran protegidos con la marca de la sangre. Rampal ni rang iti yakat daw kani kahna yakayul ni walek muy hasbik daw sa dadana. Esta misma noche salieron los israelitas de Egipto. Anya kapuk ni tayo kapat kalalah na rang iti Israelita bal na. Salieron de la cautividad An rampal ni rang paniskaw pagatrabiltihin ikaw pagkalalah na rang. para ir a la tierra que Dios les había prometido. Rampal niya karang papang yaklawe sawas witing na diya na rang ampo ko pagat kiwikanat nine. Salieron a pie a un viaje largo. Anya kat yakakalko wale kawi na rang tanay nikaw. Quienes salieron eran millones de personas. Yakat yaka muy tausin uy na rang. Y la Biblia dice que no hubo en sus tribus ningún enfermo. Anya kat yaka Bible yaklawe yulwe muy habek siknes tatako sarang. No hubo alguien quien tropezara débil o desvalido. Anya kat yaka muy habek siknes takwe sangka dawe bobokwa sarang. ¡Qué milagro! Ay sa sain ni Nuh ni yam na yaka. Que entre tanta gente no hubiera ningún enfermo, Kulda tada ka muy mahane uy na pasyakat asbik da ka dadawa sarang. débil, Anasbik ko sangka dadawa sarang. caído o desvalido. An muy asbik bubukwa sarang. No hubo quien tropezara. An muy asko bekiwi wanata papayad bukwe yulwa sarang. La sangre del cordero les protegió de la muerte. Kulda tada ka ani yam ni yaka di lahiwilana yaka. Y la carne asada del cordero An yaka daw yaka chip ni mo hinibus na yaka. les dio salud física, Rampal ni rang iti yaka paras ni Nuh ni Diana rang yaka. fuerzas y energía Kulda tada ka yaka tiyaka ampil mun na rang yaka. para ir y cumplir la voluntad de Dios. Yakat daw kwiting na uywe papang yul ni yaka do huywe dadanarang. Dice la Biblia An Bible yaklawi yulwe que Jesús an desas
es nuestro Cordero de Dios. Rampal nirang iti witing ya paras nirang iti papang yaka. Con la sangre de Cristo derramada en la cruz, Witinganin nuhne ka rampal nirang paras ni nuhne duwarang. somos marcados para protección divina de Dios Padre. Rampal ni kiti ka pramas ni nuhne ka mayang ko mayawi ilp maymun narang papang. Y por las llagas del cuerpo de Jesucristo somos sanos. Rampal ni ke witing pala pilaw ne ulek mayang ya kapat prila ni duna mayang. Jesucristo es mi Cordero. And Jesus Christ ya klawi yulo witing ka ke dilo ya ka mabaske. La gente dice, Muhibal na ka yulwe. la sangre de Cristo tiene poder. An muhibal na yulwe Jesus Christ ani ya ka paras ni duwe. ¿Sabes, hermano? Man na kay mi ke maha ke no man na. ¿Sabes, hermana? Imi ke no man ya ka yulne. ¿Dónde está la sangre de Cristo? Angkat sa kaya Jesus Christ ani ya ka. La sangre de Cristo está en el cielo. Rampal ni ke ani nuhne ya ka Jesus Christ ko sakke. En el cielo hay tabernáculo verdadero Rampal ni ke maya ka ya ka prila ni nuhne sakke. y el santuario que no está hecho por mano del hombre. Kulda tada ka witing di nuhne yam na ya ka maya ko sakya ka. Este tabernáculo y el santuario hizo el Señor. An kulda tada ka di nuhne yam na dini ya ka maya ko sakya ka witing lahiwi yam na. Ahí está el trono de Dios. Rampal ni ki witing yakat kiwi witin bas ni ya ka kiwi sabat na sakya ka. Ahí en la diestra de Dios An rampal ni ka witing sakya ting ni pal ni yakat sabat na. se sentó Jesús. Rampal ni ki yakat kiwi sabat na ya ka Jesus. En este santuario celestial, An yaka pani yakat yaka. Jesús entró con su propia sangre. Kulda tada ka witing ani duwe Jesus Christ ya kiwi kana yaka. Esta sangre de Cristo Aka ani yam ni yaka Jesus Christ. nos hizo camino nuevo. Mayang mata kiwisa masyak na. Por este camino de la sangre de Cristo, Anaka tani yam ne ulek. podemos entrar hasta el trono de gracia. Kulda tarakaka tani ulek maya kamawe eben katkilnat nine. Entramos en nuestra oración Kada mayang mami kityul di ulek. a través de la fe en Jesucristo. Rampal ni kiman kasak makul nene dutaman yaka karak. Entramos con confianza hasta el trono de gracia. Rampal ni kimayang makasak kikul ne duda ya karak mawi mawa na mawarang. Dios es Dios de gracia y misericordia. Papang dude dala ni nuh ni duwaya kapanipang. La Biblia lo dice así. Bible yak lawi apot mayulwe. Tenemos tal sumo sacerdote, Rampal ni kimayang mamoy kiya katyaka duda yaka. a Jesucristo, Main Jesus Christ. el cual se ha sentado Rampal ni kiwi sabat na sakya ka. a la diestra del trono de majestad en los cielos, Rampal ni kiwi ting ni pal ni ka duwa sakya ka. como ministro del santuario Rampal ni kiwi ting yaklawi duwi watwa sakya ka. y del tabernáculo verdadero Bitin prini asunin nuh ni lahibiyam na sakya ka. que el Señor hizo, Rampal ni king ni nuh ni yaka. no el hombre. Ngarang hala wasarang. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, Rampal ni kiwi tindi sa siya ka. Rampal ni kiyam na sakya ka tiya ka alting ni lahibiyam wasarang. sino que Cristo entró en el mismo cielo Rampal ni ki Christ yaka yakat yaka lahibiyam na rang yaka witing ting ni kao. para presentarse ahora por nosotros Anaka war ni kao pagkakamayang kumaniking kawi. en la presencia de Dios. An witing ing ni yaka papang yaklawe. Y no entró Cristo por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, An Christ yaka diwe laskaw bek duwe ane duwe witing kiwi kawasarang. sino que Cristo entró por medio de su propia sangre. Rampal ni ka Jesus Christ yaka witing ane ulik duwe kilkalahanarang. Cristo entró al lugar santísimo Rampal ni ka Jesus yaka witing ane nuh ni duwe kiwi witing yaka pane at kiwi sabat na. una vez para siempre, Ante mas lah karakas laharang. habiendo obtenido redención eterna. An rambig yakat yaka witing laywi duwa sa karang dino nuh ni yam nat ni yaka. Así que, hermanos, An yaka wag mahaki.
tenemos libertad para entrar en el santuario Yaka wakayangan man yaka prila ni dude ampo ko pakiwikanat nine. por la sangre de Jesucristo, Kad Jesus Christ ani nuh ni yaka. por el camino que Jesucristo Witing ane, witing tani yam ni yaka maniking kane yaka wak. nos consagró nuevo y vivo. Arampal ni yaka yaka mayang prila nas mayana sakke. Por el velo, esto es por su carne. Yaka tiya kulda tera witing diam ne mo hiniko duwa witrang yaka. Lleguémonos con corazón verdadero, Rampale masol ke ais ka kuldang. en plena certidumbre de fe, Aman ram di ni yaka kulta man kat kasak makul ni yaka. purificados los corazones de mala conciencia Rampale didurut ni kulda yaka traital de suhdiyak dang. y lavados los cuerpos con agua limpia. Rampale man muhima yaka was clean karak suhtayak ta. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia Aman witing ko diram di ni kulta man kat ram di ni ka kulta. para alcanzar misericordia Mandiram di ni kulma kat rampal ni king ni ka duma ke. y hallar gracia para el oportuno socorro. Rampal ni witing ko ting ni ke nuh ni ka duna at ni ka. Pues la sangre de Jesucristo Andi has kraisani ka. fue derramada en la cruz, en el Calvario. Rampal ni ke dusprihini ko witing ani nuh ni kibutuh na ka. Esto pasó en un país que se llama Israel. Akadini akabayak na kiti tawan na sasayang ni ka Israel ko. Y esto pasó más de 2000 años atrás. Anya ka akadini bayak na ka tausin buminit ko kon bayak kiw na din ka. La sangre de Jesucristo no se quedó empapada en la tierra, Dihas Christ ani ka watwasada na rang ite. sino que Cristo entró con esa misma sangre Andisas Christ ani ka rampal ni ka duwikil kalah na rang. al santuario en el cielo. Rampal ni maya ko duwil na rang. Y ahí en el santuario celestial está su sangre. An rampal ni ke witing pani ka te ka ani nuh ni ka duwasak ke. Esta sangre es el testimonio del nuevo pacto. Anya ka ani ka rampal ni ka witing magpako dias dana sa kediram di ni ka. La sangre de Jesucristo está delante del trono de Dios Witing ani nuh ni ka witing sabat na pani ka te ka duwasak kite. para confirmar nuestra justicia, Rampal ni kite manay sayam taman din ni ka libit wital nat nene. para testificar que los pecados son perdonados. Yakat yaka lakwital witi rampal ni man panis maya ka dawak dis na yaka. La sangre de Cristo tiene poder y está en el cielo. Witing ani nuh ni ka Jesus Christ yaka paras ni duwite. La Biblia dice Bible yak lawiyulwe. sobre el sacrificio de Jesús, Anaka pramas niya ka Jesus Christ. no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, An baysa yakla pramas yang melikat nine awas sarang. sino Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio An rampal nirang ite Christ yaka dias lah ko pramas yam narang. por los pecados para siempre. An muy panis niya ka. Ahora Cristo está sentado a la diestra de Dios. Anaka warne kau pagi yaka dias Christ yaka pat kibisabat na sakke. De otra manera, Andiuk kau pa. fuera necesario que Jesucristo Andiram din yaka manuman kat. hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, Rampal nat ninirang yaka sawa ka din yaka ukuk bayak nat ninirang. pero está establecido Andram yaka jakat yaka lahwidunarang. que los hombres mueran una sola vez Ram yaka alya ka temas la daunat nene. y después de esto el juicio. Anyakat yaka las kat yaka. También Cristo fue ofrecido una vez Ram pal ni kite Christ yaka dias lah ko pramasyam narang. para llevar los pecados de muchos, An muy panis ni na bal na yaka lahwi uy na at nene. porque por una ofrenda Anyakat yaka pramasasarang. Él ha hecho perfectos para siempre Anyakat yaka diram din yaka barang niyam narang. a los que son santificados. Way sa moy ni yaka clean sa krang yakat. Donde hay perdón de los pecados e iniquidades, An way sa moy ni yaka padin mon wilantem nikat. ya no hay ofrenda y sacrificios por el pecado, Rampal ni ka diok din yaka diskakite.
Ya no se necesita matar y ofrecer animales. Anya ka pag yaka diog dis ka kita diwal ko lahiwi iwi likat nat niniyaka. Ustedes saben que los curanderos Manno manite mo hibal na didurut nila lahiwabal na yaka. matan gallinas negras o cerdos negros Anya kat yakap yaka didurut nila lahiwatem nekat sakarasane kusisane bikihiwite. para hacer dietas especiales Anya kat yaka rampal neka warka siyamne yamde atwe. o usan la sangre de estos animales Anya kat yaka diwal bal na ani ko lahiweduwe. para curar la enfermedad o pedir protección. Anya kat yaka yulwi aka ane ulik mo ikaw yaka panabasyam kike o yang ilpiamon warang kite. Ni la sangre Anani yaka ni la carne del animal de los curanderos, an mo hininuhne yaka ni todo lo que hacen los brujos y hechiceros, an waisa mo hinididurut nila hiwa tulubal na yaka. nada de esto te salva. Anya ka dias ka biprilane dini mawasake. Nada de las cosas de los curanderos te sana. An rampal nilak tatalmatem ni kat yaka mo hidi warkiam yang balatulo yaka. El curandero cura, An mo hiwaisa ka panabasyam mo hiniyaka. pero no sabe sanarte perfectamente. An rampal ni ke minitlahas diya mo ake. El hechicero te hechiza An mo hididut ni yam yang likyaka. y el brujo te hace brujería. An yaklawe man ko didudut ni maaya mo eh. Nada de estas cosas de los curanderos y los brujos te traen paz. An rampal ni yulo mo hiwaisa yaka korandero bruho bal na didudut nila hiwadini bal na yaka. No te traen felicidad, amor y protección. An prila ni mawasake an lilyabik mawasake. Mas todas estas prácticas de los curanderos Anaka mo hiniyaka didudut nila hiwakaw y los brujos te dan temor y te afectan para mal. Anya ka daw mahalay ko damal lahwe an mayin ni beksipke. Mas todo esto te roba dinero y tus bienes Anya ka tiya ka lalah maluhin namang yakwe. y te trae deudas y te esclaviza. Anya ka tiya ka man bekay watara sawa man yaka daw prilane diskaman ke. Todas las prácticas de los curanderos y los brujos An waysa mo hiniyaka waysa yakat koranderos ni tuyuatem nikat. son del mundo de las tinieblas donde reina Satanás. Rampal niki te puksani ko likya karaklikke. Hay gente que se corta la lengua con una hoja de zacate de limón An muya babangke te tuni na yaka yakdawe ay den te basne karak yakdawe dakwe bek aya yakwe. y sacan la sangre en algodón y hacen pacto. Anya ka daw wahmak ko teriswi yakdawe warliya karak panabas mo ko yayamwe. Hay asesinos que toman la sangre de la gente Yakat yaka muy hani bek dudawe bek didiwe. para tener poder diabólico, Yakat yaka yuyulwe yang yaka alas paras ni dutay nga atwang hatwe. para matar y hacer la obra de Satanás. Yakat yaka setan ayang nekoduwe warak nuhni ayamwe. ¿Para qué hacer esto Ay sayul ni yaka yam darang ya. si Dios hizo el más poderoso pacto Manyakat lakta talamatem nekat papang kedilo hinuhni yaka. con cada hombre en la sangre de su propio Hijo Jesucristo? Arampal ni kiti yakat yaka witing ani nuhni yaka dawa kutuh na yaka. La copa que los cristianos toman Anya ka kapniyam ni yaka tani didi na yaka. representa la sangre del verdadero Cordero. Rampal ni ki ani yaka mayang kumani king kawe disas kraisane. El verdadero Cordero es Jesucristo. Rampal ni ki chipas yam ni yaka disas krais kite. Escuche, Anda ka tomando de la copa en la Santa Cena, rampal ni aka kap ni yaka yaka duta did naman yaka. es como el alma de Jesús. Rampal ni ki witin sol ni yaka disas krais yaka. La vida de Jesús entra en ti. Rampal ni ki yaka daw man muhima ko kiwik ka na ite disas krais. Así entra la vida, An kapot ki man muhima yakat. entra la sanidad, Yakat daw prila ni mawe. entra la paz, Yakat daw klilya mawe. entra la santidad, Yakat daw man clean maya mwe. entra la liberación del vicio, Yakat daw diloy ko primawe. entra el perdón a tu mente, Yakat daw man sins makopaden yul nene kanuman. entra la sabiduría, Yakat daw sins lane mawe. entra todo lo que es Jesucristo, Yakat daw disas Christ ka pakwalig diloy ya kamawe. todo lo bueno, Andi ayam ni bal na luya ka.
todo lo del amor. Yakat daw dala nila ni yaka. ¿Por qué tomar de la copa del mal? Yakat daw kaysa yul ni yakat kap ni yakat dut ni yakat yakadumaya. Dios Padre te ofrece todo lo bueno, Yakat yaka papang yaklawe diluy ko yakeman ko mawe. sano, Anyam ni fuerte, paras ni todo lo del amor en la Santa Cena. an rampal ni yakat yaka dala ni lanin luy yakat yaka kap ni yakat yaka mawe. ¿Por qué tomar la sangre de animales o hasta la sangre de gente? An manay sa yul ni yaka wakman muy hane yay sa yul ni diwela ni yaka dimaya. Estás sano en las llagas de Jesucristo. Papang yaklawe witing pilaw ni ulik mayang yaka prila ni duna mayang. Jesús te sana perfectamente. An dihas Christ yaklawe dihas mayam na kalidiyam ni dinike. Dios te da la bendición completa. An papang yaklawe prilani yaka bankaraban manasake. ¿Por qué buscas maldición en otros pactos? Manay sa yul ni pramas dudut ni yakat yaka laihtaman. Oiga lo que dice la Biblia Manakawar ni katdaka Bible sa mayulwa yaka. en 1 Corintios Primera de Corintios ko yulwe. capítulo 10, Capítulo 10 ko. versículos 14 hasta el 22. Verso 14-22 ko mayulwe. Por tanto, amados míos, Yang mana yulteng ite imikibal na. huyan de la idolatría. Rampal ni gadidudut nila itiam taman na ikwalahwanaw. La copa de bendición que bendecimos Rampal ni ki tiyaka kap ni yaka tiyaka. no es la participación en la sangre de Cristo. Rampal ni ki yaka kap ni yaka tiyaka. Rampal ni yaka mandiram di nawasaya. El pan que compartimos Man yaka bread ni yaka duna mayang yaka. no es en la participación en el cuerpo de Cristo, Mayang yaka nuwa wasa mayang yaka din yaka dida mawasarang yaka. puesto que el pan es uno. Rampal ni ki pang yaka aslah kite. Nosotros que somos muchos somos un cuerpo, Na mayang yaka muhimah ni mayang itikaw na aslah mayang kite. porque todos participamos de aquel mismo pan. Rampal ni kite kataslah mayang yaka luy mayang yaka pang aslah kaw mayang duna mayang ke. Los que comen los sacrificios Way sa muhin yaka pramas din yaka kaswa yaka. no participan del altar. Rampal ni ke disas Christ yaka idan tinibil yaka yaka witing yusmun wasake. ¿Qué quiero decir entonces? Kaysa yul ni kiwantiang. Que lo sacrificado a los ídolos Way sa muhin yaka pramasuk karak din duwi kaswa yaka. es algo o que un ídolo es algo. An rampal ni kite way sa dini ko duwi minit yulwa yaka witing talawite. No, sino que digo lo que los gentiles o paganos sacrifican, An way sa muhin ni baleka muhyuk baleka diok duwi witing na pramasya yamwe. lo sacrifican a los demonios y no a Dios. An rampal ni yulwe yaka Bible kaw way sa muhin yaka pramas ni dini duwi kaswa yaka setan muhin ni kaswite. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Yang wanta wasayin kiti man na bigya ka tinibil yaka yaka sabat tadikas nat namana. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Man nasi pa wasa kiti yaka kapniyam ni yaka setan kapne andisas kres kapne yaka duta yusmun nat nama. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. An rampal ni yultay iti yang tikibil yaka setan tinibil yaka yang tikibil yaka duta yusmumun winehite. ¿O provocaremos a celos al Señor? Anya katyaka mayang disas Christ ka witin sol ni ko bardete. ¿Somos acaso más fuertes que Él? Man kulta da ka maka disas Christ mayang karkwaisis no niya. Si tú participas de la mesa del Señor, Man yaka rampal ni yaka papang tinibil yaka yaka duta yusmun tadakat. no participes de otros sacrificios, Rampal ni kite diuk duta yusmun nahite. tales como los gofios dulces de la Virgen, Andiok yaka ukas babangki ayan ko duwe an kiko duwe minit yulwa yaka. agualoja de la Virgen María, Andiok yaka yang nas duwe yaka may tangkiat de dudi yusmun dayaka. ni de la gallina negra, An sakarasani ko. ni de la comida hecha en el nombre de los santos, Anya kat yaka dikas na balaluh ko yam de pramasuk karak yam dayaka.
Si bebes de la copa del Señor Jesucristo, Aman rampal ne ka manyaka kap ne ka tiaka duta yus montaman kat. no bebas de las otras bebidas preparadas para demonios. Andiyo kya ka setan yus mon wadine karak duta dina. Tomar la Santa Cena Mayang iya ka ampo ka pagduwi dinat nini ya ka. es tomar la presencia de Jesucristo. Rampal ne ke disas Christ ya ka ani ya ka duwi dinat nini. La presencia de Jesucristo en tu cuerpo. Rampal ne ke disas Christ ingni ne nuhne ya ka manyakat sakke. La presencia de Jesucristo en tu alma. Rampal ne ke disas Christ ya ka ingni ne nuhne ka mansolma ko kiwikana. Dice Jesús, An disas Christ yulwe. el que come mi carne y bebe mi sangre, Waysa muhne ka yang aki dibe muhki kaswakat. en mí permanece y yo en él. Rampal ne ban kaira ban karang yang witing karak. La Santa Cena también se llama Santa Comunión, Rampal ne yulwe witin bread ni nuhne ya ka rampal ne ke klinde ne ke. porque recibimos el pan, el cuerpo, Rampal ne ke witing muhne ya ka duta da tem ne kat. y la copa, la sangre. An rampal ne ke kap ne ya kat ya ka witing ane duwaywe. Recibes comunión íntima con Jesucristo. Rampal ne ke ya kat ya ka ingni ne yam ne ya ka duwaywe da itiman ka. La Santa Cena del Señor es el símbolo del nuevo pacto. Rampal ne ke ya ka bread ne ya kat ya ka duwaywe da iti pramasa swisam. Nuevo pacto que hizo nuestro Padre Dios Rampal ne ke ya kat ya ka pramasa swisam mas duway na iti papang. con toda la raza humana. Muhibal na luih kawite. Es un pacto de vida y de muerte. Rampal ni kaya ka pramasas duay na ite andaw na may lahiwilaunat nene. Jesús se hizo sacrificio por nuestros pecados. Andi di sa siya klawi yulwe rampal ni kaya ka witing pramas ni duay na yaka. Su muerte redimió nuestras vidas. Rampal ni kiwiting yaka sangka kalawi mayang kilp maymon na. Hacer la Santa Cena Ampo ka pagkakalahibiyam nat nene yaka Santa Cena. es compartir el pacto divino entre tú y Jesucristo. Rampal ni kiti yaka bret ni yam ni yaka yangan man yaka duna at nene. Hacer la Santa Cena Anya ka dini yaka Santa Cena. es compartir el pacto divino entre tú y Dios Padre. Rampal ni kiti yaka kalahibiyam nat nene masol ki kat yaka yangan man papangkarak. Hacer la Santa Cena Hans anaka bret ni yam ni yaka. es siempre confirmar este pacto de Dios. Rampal ni ki pramasas barang nas lahibiyam nat nene. La Santa Cena del Señor Rampal ni ki aka pramas ni yaka. es el más grande y más fuerte pacto Rampal ni kis paras ni nuh ni yaka aka ke. que existe aquí en esta tierra. An rampal ni yaka pramas ni nuh ni yaka sawakat sakyaka. El pacto que ha hecho Dios con el hombre, Rampal ni yaka pramas ni ka papang yaklawi lahibiyam ni kalkarak. el pacto con la sangre del Hijo de Dios, Yaka pramas ni yaka lahibiyam ni yaka disas kraisan ni yakarak. la sangre de Jesucristo. Rampal ni ke witingani nuh ni yaka disas krais karak. Este pacto es todavía más fuerte que las relaciones en familia. Rampal ni ke aka pramas ni yaka yamte akuban nuh ni pal ni katna. Escuche lo que dice la Biblia. An ma Bible yaklaway sa yulwa kadaka. Los hijos participan de carne y sangre, Rambik walabis bal na yaka luhi yaka witingani yaka muhine yaka duduna. también Jesús participó de carne y sangre. Rampal ni ke papang yaklaw witing bigduna kete. Esto para destruir a través de la muerte el poder del diablo. Rampal ni kawiting dunarang ya kawiting paras ni nuh ni dunarang ampo kapag setan ya katuklak nat nene. El diablo tenía el poder de la muerte. Rambik setan ya kadauna kaparas ni kaduay narang. Ahora ya no lo tiene. Akawar ni kau pa ya kadidis ka ke. Los hermanos y las hermanas de una familia reúnen la sangre y la carne. Akawar ni kau pa ya kaimini an mahani kara ya kauas lah kaslak kalududuhwe.
Los hermanos son de los mismos padres, Rampal ni ke imini mahane ka papangaslah ke. comparten la misma sangre Rampal ka aka aniyam na kaslah dutanaw. y se parecen a sus padres. Rampal ni ke manlak na talmatem ni katia ka papang makaw. En la familia comparten todo junto, Yakat daw pamilya asya ka aslahu kulnin aslabangke. se ayudan unos a otros. Yakat daw bere ilkal montalana wano. En la familia luchan juntos para vivir. Ang rampal ni ke pamilya siya ka witinakul wida ka ampo ka pagbangat nine. En la familia se sienten unidos, Rampal ni ke pamilya siya ka ampo ka pagwiting na aslahat nine. relacionados con el vínculo de una familia. Rampal ni ka daw witinakalda ka aslah sitsitwe. ¿Cuánto más nos une la sangre de Jesús? Manyakat ya kulda tada ka disa saani ya kamayang karakampo ki aslah udoh na ya ka. Este pacto en la sangre del Hijo de Dios. Rampal ni kiti aka ani ya ka disas kraisani ke. Este pacto es todavía más fuerte que los vínculos familiares. Manama kaman pamilyas kaman kulta man pas kaman witing ani ya ka isnuh ni pal ni ke. El verdadero hermano en Cristo Aman rampal ni kiti diram dini ya ka disas krais ko sakke. está unido con otros hermanos en Cristo Man kulda tada ka manukko pagbikman kalsit na sakman tayo ni ka disas krais sayang ni ka. en la santa sangre de Jesús. Rampal ni ke clean yam ni ya ka yakat sakkite. Es en la sangre que tiene poder. Rampal ni ya ka ani ya ka paras ni nuh ni duwa ya ka. Hay hijos que dejan su familia y se van lejos de la familia. An wala bihas babang kite witing na pamilya pa siya ko pagdawa big na ikaw iwe. Hay hijos que roban a su familia o matan a sus familiares. An wala bihas babang kite witing pamilya ko witing wanay ni imini ko bikiwite. Hay hijos que la familia no les quiere. An wala bihas babang kite witing wanay ni balagwant na wawasake. Hay hijos que no tienen a dónde volver. An wala bihas babang kite wanay yakatane ko kiwiduy wat ni nawasa. Dios Padre no es así. An papang lay kaputawasake. Aunque los cristianos se aparten Ang ka Christian bal na yakan nay ko kalalahwa karangbek. o aunque pequen, Ang kadut niya mo arang karangbek. el Padre Celestial nunca los abandona. Kau na man yakat laktatalma dat pamapapang kaya ka dias ka begdut ni mayam wasake. Dios siempre espera que sus hijos se arrepientan. An papang yaklawi siempre tahawi ite ay sa warbane ka padin di mo nat nene. Nuestro Padre Dios siempre desea Mapapang kaya ka siempre mata kiawite. que vuelvan a sus brazos. Wanay witing salah ni kuya wa ilwan at namayol ne. Dios siempre da nuevas oportunidades Yakat yaka papang yaklawi wanay siempre sans mawasak kite. y nunca rechaza a sus hijos. Rampal ne wanay kang wiyak wasak kite witing walanis kau. La Santa Cena también se llama Santa Comunión, Anyakat yaka bret ne kayang ne ulik yakam poko pagprila ne donat nene. porque recibiendo el pan y la copa, Man yakabret ne duta da yakaw pa yakakap ne yaka ane dita da kaupak. recibes comunión también con los hermanos. Yakat daw prilanas duta da man wahay maimi makarak.